Entonces, siguiente por favor. Entonces, ¿por qué estamos acá y casi que buscando entrar en materia? Como estamos en la fase 3, que desde hace 9 años no generamos inscripciones al programa y las familias que venían desde ese momento son las que continúan recibiendo los incentivos, el programa han venido saliendo y viene disminuyendo el número de familias, por lo cual en este momento tenemos 2.2 millones de familias activas. Entonces buscamos generar un periodo o una etapa, una protección, si lo queremos ver de esa forma, que hemos llamado un periodo de transición. Durante este periodo de transición, los hogares que hoy día están en el programa Familias en Acción y que no tienen un barrido del SISBEN 4, es decir, no han hecho la encuesta, o que a consecuencia de la pandemia consideran que su clasificación en el SISBEN 4 no es acorde a aquella que hoy día están viviendo porque sus condiciones socioeconómicas han cambiado a razón del COVID-19, pues pueden acercarse a su alcaldía local y solicitar que se les haga una actualización de la encuesta SISBEN 4, y este periodo de transición irá entonces desde el pasado mes de abril hasta el año entrante en el mes de agosto, es decir, 16 meses de transición para que los hogares puedan tener el tiempo para ir a la alcaldía, actualizar su SISBEN o en caso de no tenerlo, solicitar una encuesta. Entonces, a la vez que estamos en un programa de transición donde siguen recibiendo los incentivos, siempre y cuando los niños asistan a los controles de salud y educación, también estamos habilitando el periodo de inscripciones, sobre el cual ya les hablará en detalle la directora general. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora continuamos. Ya el doctor Edgar Picón ha hecho una descripción de lo que hoy es, de lo que tenemos activo, de lo que es actual. Pero entonces vamos nosotros a contarles qué es la fase 4. Ustedes ya han empezado a oír que vamos a Familias en Acción en fase 4 y esto realmente se deriva con la entrada en vigencia del SISBEN 4, donde Prosperidad Social ajusta la focalización de todos sus beneficiarios de programas de Familias en Acción para iniciar precisamente una nueva fase de operación, pero teniendo la seguridad y la garantía de que estamos teniendo en cuenta a todos los colombianos que aún están en pobreza. La primera etapa empieza desde el 19 de abril hasta el 31 de octubre, estamos en ella. Entonces, desde el 19 de abril empezamos con los primeros 915 municipios que tienen menos de 2.500 familias cada uno de ellos. Ya seguimos en el trabajo con ellos. La idea es que con esos 915 municipios debemos llegar a alrededor de 776.312 familias que están focalizadas, pero que necesitamos tenerlas inscritas. Aún todavía no terminamos el tiempo, tenemos 2 meses más, tenemos septiembre y octubre. Pero lo importante del día de hoy, 1 de septiembre, es que hoy empieza la inscripción de familias de una forma gradual y escalonada en las 19 principales ciudades de Colombia. ¿Y por qué tanta importancia? Estas 19 ciudades de Colombia suman alrededor de 500.000 familias que se deben inscribir en el programa. Entonces, la relación de tan pocas ciudades con tantas familias es lo que nos hace tener hoy un día donde empieza esta inscripción. Estas 19 ciudades principales de Colombia pertenecen a ese grupo de 185 municipios que van a ser operados, van a estar atendidos con un operador logístico y que lo que nos tiene que dar como resultado es alrededor de 1.206.000 familias inscritas en estos 185 municipios, lógicamente incluyendo precisamente esas 19 familias. Para esta primera etapa se tuvieron en cuenta, lógicamente, los hogares que tienen ya SISBEN 4. Y esto es algo que quiero recordarles para que ustedes también se vuelvan multiplicadores de esta noticia, y es que necesitamos que todos los hogares beneficiarios de Prosperidad Social, de Familias en Acción actuales, tengan SISBEN 4. Pero además tengan dentro del SISBEN 4 una calificación de B4 o menor, y al decir menor quiere decir, ustedes saben que ya SISBEN 4 es alfanumérico, pero a su vez que tiene subgrupos, entonces podrían estar en el A1, A2, A3, A4 o A5, o podrían estar también en el B1, B2, B3 y hasta el B4. Todas las familias que nos pasen de allí no cumplen con los requisitos para estar en el programa y además deben estar también en el listado que fue publicado por la Dirección Nacional de Planeación el 8 de marzo de este mismo año.
En el caso de comunidades indígenas, seguimos aplicando exactamente lo mismo, no es aplicable el CISBEN, lo que necesitamos es unos listados censales validados por el gobernador de cada resguardo indígena, pero a su vez este resguardo indígena tiene que estar registrado como todos en los asuntos étnicos del Ministerio del Interior, de acuerdo al parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 1532 del 2012. Para esta población indígena, simplemente Prosperidad Social diseñará una forma de hacer esta transición de fase 3 a fase 4. La etapa segunda empieza cuando se acabe la contienda electoral. Ustedes se deben acordar que nosotros como Familias en Acción debemos parar antes, 3 meses antes de las elecciones, y podemos continuar después de que se acabe entonces la contienda electoral. Por eso esta etapa 2 empezará en julio. Yo diría, nosotros lo tenemos en junio, pero podría ser en julio, después de la segunda vuelta presidencial, en donde volvemos a empezar entonces con la segunda etapa de inscripciones de Familias en Acción. ¿Qué pasa con las familias que no alcanzaron a inscribirse en esta primera etapa? Lo pueden hacer en la segunda. ¿Cuál es el proceso que tenemos para esto? Las familias pueden entrar, y ahorita lo vamos a ver en un bosquejito que tenemos, entran a una página, ven que están focalizadas, entran a otra página, se inscriben, piden la cita y después ya seguimos con el proceso. Pero estas familias en la segunda etapa pueden hacerlo si no lo lograron en la primera. Tenemos, como lo dije, hoy empezamos con las 19 principales ciudades de Colombia. En estas están Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio. Estas son las ciudades que para nosotros suman alrededor de más de 500.000 familias que deben estar inscritas en estas ciudades. Aquí, si quieres, sigamos en el cuadro siguiente, vemos entonces las mismas ciudades. Bueno, vemos las ciudades con el número de los unidades de gasto ahora en el CISBEN 4, si ustedes se dieron cuenta, se llaman unidades de gasto las familias y se llaman unidades de gastos, ¿por qué? Y lo quiero explicar ahora. Porque en una vivienda puede haber una sola familia y puede ser una unidad de gasto, como en una vivienda que come de la misma cocina pueden haber 2 o más familias que comen en la misma cocina, y estas también, 2 o más familias, es también una unidad de gasto. Este es el proceso. Continuemos. Este es el proceso de inscripción, como les venía contando. Entonces, empezamos en que las familias interesadas revisen dentro de una página que se llama familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co si salen sus nombres. Al verse en ese listado, lo que haces es entrar a una página que se llama agenda.familias.prosperidadsocial.gov.co y ahí se pide una cita, allí le asignamos una cita, se les indica la fecha y se les indica el lugar y la hora para iniciar el proceso de inscripción. Ese día de la cita deben llevar algunos documentos que son requeridos, ahorita los vamos a ver, no me quiero adelantar. Se firma el contrato social, en la firma del contrato social están las obligaciones que tienen ustedes como beneficiarios, están las obligaciones que tenemos nosotros como Prosperidad Social, está la declaración juramentada, y también como una autorización de ustedes, porque cada 4 años debemos revisar los niveles de pobreza de cada hogar para ver si siguen cumpliendo con los requisitos para continuar en el programa de Familias en Acción. En ese momento se genera la inscripción y se entrega el comprobante, y luego empezamos en la parte interna de Prosperidad Social una etapa de validación en donde se confirmarán que los documentos se encuentran legibles y la inscripción haya sido realizada de la manera correcta.
Aquí lo que tenemos que, aquí entonces en el próximo vamos a ver el del punto 2, cuáles son la documentación que se necesita. Los documentos requeridos para que las familias puedan realizar este proceso de inscripción son el original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona que va a ser o que se presenta como titular. Si es un menor de edad, tiene que ser original y fotocopia de la tarjeta de identidad. Si no encuentran el original, pueden llevar la contraseña que la estamos aceptando. También el original y la fotocopia del registro civil de cada menor que va a ser inscrito en el programa de 18 años, pero también junto con la tarjeta de identidad para quienes se encuentran entre los 7 y los 17 años. Deben entregar el nombre de la institución educativa, pero además la IPS a la que pertenecen los menores. No es necesario que nos entreguen la certificación, simplemente con los nombres. Los documentos deben ser totalmente legibles, deben estar listos para poder ser escaneados y que queden lo más claro posibles. No deben presentar ninguna alteración. Las personas que se presentan como titulares al programa, que no son colombianos, deben presentarse con la original de la cédula de extranjería con fecha vigente, y eso es súper importante. Tiene que ser esa cédula de extranjería con fecha vigente. ¿Cuáles son unos puntos que consideramos que deben ser importantes? Estamos todavía en pandemia. El Ministerio de Salud y el Gobierno ha sido bastante estricto en las normas y en los protocolos de bioseguridad, y teniendo en cuenta precisamente estas medidas necesarias para cuidar la salud y la vida de las familias focalizadas y de todos, para lograr una mayor efectividad en el proceso y como parte del rediseño de este programa, por primera vez los hogares deberán agendar su cita, una cita previa en la página web que ya les conté, en donde es agendafamilias.prosperidadsocial.gov.co, y allí donde el hogar, en esa página, el hogar escoge el lugar, la fecha y la hora para realizar el proceso. Tienen que ser cumplidos y ir solamente la persona titular. No deben ir los titulares de las familias ni las familias al sitio de las citas sin haber tenido ya a ser adjudicada esa cita previa. Deben de llevar, como lo dijimos anteriormente, todos los documentos legibles y disponer de por lo menos 30 minutos para terminar el proceso. Quiero ser reiterativa en este tema porque hemos visto a medida que ha pasado el tiempo y últimamente muchísimos más casos de corrupción en las redes sobre todo, y de noticias que no son verdaderas, noticias que son falsas. Quiero contarles que para acceder a la oferta de prosperidad social, cualquiera de ellos, transferencias monetarias, programas de inclusión productiva, programas de la dirección de oferta, no se requieren ni inscripciones, ni intermediarios, ni cobros por trámite. No tenemos ninguna persona que haga este trabajo. Todas las relaciones son directas entre los beneficiarios y prosperidad social. Por favor, no se dejen engañar por estas personas que piden dinero para ingresar a los programas de la entidad, o información personal, que también es bien grave, para realizar supuestas vinculaciones, porque no es así. La relación es totalmente directa y no tenemos intermediarios. Los canales oficiales, como todos ustedes conocen, es la página web prosperidadsocial.gov.co. En ella encuentran toda la información necesaria, pero además tenemos teléfonos a nivel nacional 018-095-1100, y a nivel de Bogotá tenemos el 595-4410. En cualquiera de estos canales pueden ustedes tener cualquier tipo de información que requieran para este nuevo proceso. Sin embargo, las páginas para
mirar si ustedes están focalizados y para pedir la cita ya están dadas y son en esas páginas donde podemos empezar e iniciar este proceso de inscripción. Fase 4, Familias en Acción. Muchísimas gracias.